En este video vamos a hablar sobre Flexbox, que son unas nuevas propiedades de CSS que nos permiten organizar y distribuir elementos en diferentes formas. Flexbox es increíblemente flexible, pero eso también lo hace un poco complejo. Ahora, el soporte en los navegadores es todavía limitado, especialmente en Internet Explorer. Así que viendo esta página de Can I Use, nos dice que casi todos los navegadores lo soportan, las nuevas versiones, pero Internet Explorer sí, pues uno lo podría hacer funcionar en el 10 y el 11, pero si necesita soportar el 9 para atrás, no hay nada que hacer. Igual es un tema interesante porque es el futuro, así que vale la pena familiarizarse. Flexbox consiste en un contenedor con uno o varios ítems y mi primera pregunta sobre esto era, bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo hacer todo el layout de mi aplicación solo para ciertas cosas? Y ahora, ¿a qué se refieren con un contenedor? ¿Qué es un ítem? Bien, entonces veamos algunos ejemplos y dónde se podría aplicar Flexbox. Estoy aquí en la página de StudioDev y, por ejemplo, este encabezado que que envuelve todo el encabezado en un header, en una etiqueta header, ese podría ser un contenedor y los ítems sería esta imagen y todo este menú de navegación, pero como un todo, no los vínculos como tal. Serían un contenedor que lo ves en azul y con dos ítems que los ves en rojos, subrayados en rojos. Pero al mismo tiempo, este menú de navegación también podría organizarse con Flexbox. En azul estaría el nav o el elemento que los envuelva y los ítems serían ya los vínculos como tal. Estos iconos también son ideales para organizar con Flexbox. El contenedor sería la etiqueta que los envuelva y los ítems serían los iconos como tal. Acá estas cajas de servicios también perfectas para organizar con Flexbox. El contenedor sería el div que los envuelva y ya los divs que envuelvan cada una de las cajas serían los ítems. Lo mismo aquí abajo en portafolio, tenemos que el contenedor sería el div que envuelve todos los elementos y los ítems serían los divs que crean estas cajas. Bien, solo para que te des una idea de qué significan esos contenedores y los ítems y dónde se podría aplicar. Hay veces que Flexbox le ahorra muchas cosas, otras veces que no. Uno tiene que ir probando y decidir por su cuenta. Como te decía al principio, Flexbox son unas nuevas propiedades CSS que se le aplican al contenedor. Algunas propiedades se aplican al contenedor, otras a los ítems. Y la forma más fácil de empezar es agregarle al contenedor esta línea de display flex. Cuando uno le agrega eso, los ítems por defecto se posicionan en una línea en forma horizontal. No importa si son elementos inline o block, siempre se van a posicionar horizontalmente sobre una línea. Veamos eso en un ejemplo. Así que tengo aquí esta etiqueta nav que tiene unos vínculos internos y simplemente le puse un borde a ese nav para ver mejor ese contenedor y a los elementos o a los ítems les puse un margen 10 de 10 píxeles tanto arriba y abajo como a los lados. Sin embargo, como estos vínculos son por defecto display inline, no nos está respetando el margen arriba y abajo, pero si yo le pongo display flex y lo ejecuto, ahí ya estamos utilizando Flexbox pues para ese contenedor y ya empieza a respetar el margen tanto arriba como abajo también. Y lo importante que tienes que tener en cuenta acá es que él siempre va a organizar los elementos o los ítems por defecto horizontalmente en una línea, no importa si los elementos son de bloque o inline. O sea que acá yo le puedo poner que sea un display block, pero a él no le importa, simplemente siempre los va a organizar de esta forma por defecto. Entonces, ¿qué pasa si los queremos mostrar en columnas? Y acá hay una propiedad que es flex direction, que por defecto los muestra, por defecto el valor es row, los muestra así como está en este momento, pero uno le puede cambiar a column y ahí los muestra en columna, o también puede decirle row reverse y es como en fila pero al revés, y column reverse también funciona acá. ¿Listo? Esa es una propiedad. Ahora, ¿qué pasa si se salen de la línea? Entonces copiamos esto varias veces. ¿Qué pasa si los ítems ya se salen de la línea?
por defecto se salen del contenedor, que no me gusta esa propiedad que tienen por defecto, pero uno la puede cambiar con flex-wrap de esta forma, y tú le puedes poner aquí wrap más bien, porque por defecto es no wrap y por eso se salen del contenedor, pero si le damos wrap, ya si hay un elemento que no cabe, lo empieza a poner en las filas de abajo. También hay otra opción aquí que es wrap reverse, que es lo mismo, pero lo va poniendo hacia arriba, mejor dicho, en este caso. Entonces veamos eso que hemos visto hasta ahora. Ya le pusimos el display flex al contenedor. Ya utilizamos la propiedad flex direction sobre el contenedor para mostrarlos en fila o en columna, o ahí están las opciones de row reverse y column reverse. Utilizamos el flex wrap para que los elementos, si ya no hay espacio, se muestren en otras filas con esta opción wrap y wrap reverse. Y también podemos decir cómo alineamos los elementos horizontalmente, y todas estas propiedades de las que he hablado se aplican sobre el contenedor. Todavía no hemos hablado de ninguna propiedad que apliquemos sobre los ítems. Aquí con este justify content podemos justificar a la izquierda, a la derecha, centrarlo. A ellos no lo llaman left y right, sino flex start y flex end, pero eso es por lo que uno puede hacer ese row reverse, que cambia la dirección del contenedor, y por lo tanto flex end sería a la izquierda, flex start sería a la derecha. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles acá. Pero hay dos opciones muy interesantes, que es space between y space around. Vamos a ver cómo funcionan. Borremos estas opciones y volvamos a la normalidad primero. Y vamos a utilizar ese justify content para primero flex end, justificarlo a la derecha. Listo. Center en el medio. Y hay unos muy buenos que es space between. Y eso lo que hace es distribuir esos elementos con un espacio igual entre ellos. O space around es la otra opción, around, que es muy parecido, pero ahora el espacio también se aplica antes y después de los elementos y entre ellos. ¿Sí? Es un poco diferente dependiendo de lo que uno quiera hacer. Y este es el que más me gusta, que es la alineación vertical. Por defecto se utiliza la propiedad align items. Por defecto el valor es stretch, en donde los ítems se estiran para ajustarse al espacio vertical. Pero también está flex start en la parte superior, flex end en la parte inferior, center, y ese baseline todavía no entiendo para qué se utiliza. Si sabes, no dudes en comentarlo. Así que vamos a ponerle un background, pues, para que veamos cómo se estira el elemento por defecto, background white, y vamos a ponerle un alto de 200 píxeles. Y si corremos esto, no, algo de 200 píxeles, si lo ejecutamos, fíjate que el elemento se estira para ocupar todo el espacio verticalmente, pero si le cambiamos el align items por flex start, los va a poner en la parte superior. No, lo puse mal. Acá es 2 puntos. Lo va a ubicar en la parte superior. Si le ponemos flex end en la parte inferior, si le ponemos center en la mitad, que esto antes hacerlo era muy difícil. Y ya, listo. No vamos a ver ese baseline por ahora. Y esos son las opciones que uno puede aplicarle a los contenedores. Entonces repasemos. Display flex al contenedor para que se vuelva un flexbox. Después le definimos la dirección de los elementos. Si queremos que se vean en una fila, lo dejamos como está. Pero si queremos que se vea al revés, row reverse, o en columnas con column. Después tenemos el flex wrap, que es, le aplicamos flex wrap, wrap, si queremos que los elementos se vayan posicionando en nuevas filas o columnas, si no hay espacio. Creo que esto no lo mostramos. Imagínate que tenemos varios elementos acá y tenemos este alto de 200, así que si lo corremos, ahí por defecto no le hemos aplicado el flex-wrap, wrap, así que hagámosle aquí, ejecutemos eso, y fíjate que lo que queremos acá es que no se muestren así en filas, sino que queremos que sea, vamos aquí a cambiar esto,
para flex direction column, y si ejecutamos eso, él, como solo tiene 200 píxeles de alto, él va ubicando los demás elementos en una nueva columna, que eso también era difícil hacerlo antes, pero ahora con Flexbox es muy fácil. También tenemos la alineación horizontal con Justify-Content y la alineación vertical con Align Items. Esas son las propiedades que le puedes aplicar al contenedor. Vamos a ver dos que uno le puede aplicar a los ítems. La primera es el orden, y es que uno puede modificar el orden en que se ven los ítems sin tener que cambiar el HTML. Y por ejemplo, si vamos a eliminar de una vez esto otra vez, dejémoslo como estaba antes. Entonces vamos a quitar esto, quitemos esto, quitemos esto. Acá sí, de esta forma, quitemos también el height. Y podemos cambiar el orden. Acá le podemos decir a GitHub order, que style, vamos a ponerle style acá inline, order 2.1. Y eso lo va a ubicar al final. Pero si queremos podemos decirle a Facebook style igual a order 0, por ejemplo. Bueno, ese ya está en orden 0, pues entonces podemos decirle más bien a Twitter que el orden 0, le damos ejecutar. Igual Facebook sale antes porque por defecto los elementos tienen un order 0. Esto funciona muy parecido a un z-index, así que aquí order quiero que ponerle un 1, 0, 1, 2. Y ahí sí, entonces primero me muestra Twitter, después GitHub y después Facebook. Entonces uno puede jugar con eso para cambiar el orden de los elementos. Y también está eso, sobre todo cuando uno, para crear temas de un mismo HTML, uno podría con solo CSS cambiar el orden de los elementos, porque generalmente es más fácil cambiar el HTML, cambiar el orden. Y está esta otra propiedad flex, que cambia el tamaño del elemento relativo a los demás. Y vamos a ver entonces cómo funciona. Pongámosle a GitHub, pongámosle un flex de 1. Y él le aumenta. Por defecto todos tienen flex 0, así que si uno le pone un número mayor a un elemento, él va a ocupar más espacio para ese elemento. Si le ponemos aquí a Facebook en el mismo style, flex 2, ahí ahora Facebook ocupa más espacio que los demás, y así uno puede jugar con ese flex para cambiar los tamaños. Listo, eso es todo. Es una introducción a Flex. Realmente, como te digo, es bastante complejo, pero ya uno puede empezar a experimentar y aplicarle a ciertos elementos estos estilos.